Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Aquí estamos en Gente Sana, Salud y Conciencia, emitiendo desde España, pues para todo el mundo, como siempre. Y vamos a seguir un poquito el tema de lo que tiene que ver con estelas, pues, con chemtrails, con contrails o estelas de condensación, con el tema de alguna manera también de la geoingeniería, ¿no? Hoy tenemos una persona muy especial que, como veréis, no se hace visible, y el motivo de hacerle la entrevista, a pesar de esto, diría, es porque nos ha remitido, hemos contactado con él de alguna manera y nos ha remitido una cantidad de información que nos ha parecido muy, aparte de fiable, impresionante, y entendemos, en este caso entendemos, cuál es la razón por la que este tema tan delicado pues no quiere hacerse presente. Así que es Javier Geo, como se autodenomina por aquí. Vamos a hacer una entrevista sobre este tema y espero que nos aclare muchas dudas al respecto. Así que nada, bienvenido Javier, ¿qué tal estás? Buenos días. Bu- Buenos días, ¿qué tal, Flamey? Pues mira, aquí andamos. Bueno, pues como os decía a todos, a ver, Javier de alguna manera pues se autodefine como una persona autodidacta, que le encanta investigar, leer, y descubrir la verdad, ¿no? Como él dice. Y referente al tema de la geoingeniería, que es el suyo, el que más ha profundizado, ¿no? Pues exponerla de forma real, realista y en base a datos, de una forma lo más científica posible. Todo esto es lo que estábamos buscando. Si es que este término, como dice él, a día de hoy significa algo, porque el tema con el nombre de la ciencia se están haciendo verdaderas burradas, ¿no? Así que nada, yo tampoco quiero quitarle mucho tiempo. Si quieres, autodefínete un poco, pero vamos rapidito y pasamos a lo que nos interesa para que pues todos nuestros seguidores se den cuenta de que sí, de que efectivamente sabemos de qué hablamos o más concretamente sabes de qué hablas. Nada, pues tú dirás, Javier. Sí, pues nada, lo dicho, no comento un poco a lo que me dedico porque, como te comentaba ahí en la presentación, no es relevante, ¿vale? Ajá. En cuanto a lo de no aparecer, pues bueno, como bien has dicho, pues es un tema que, pues lo mismo, si en caso de que sea real y tal, pues podría molestar a mucha gente, no tanto por mí, sino porque no quiero implicar pues, a la gente que me rodea, pero no solo eso, sino también lo hago porque por quitarle a lo que voy a comentar y a la información que yo os pongo siempre, dos filtros, ¿vale? Con los que muchas veces se ve la información. Uno es el tema del experto, ¿vale? Si me habla un experto al que yo concibo un experto, eso va a tener más realidad que si no lo hace, ¿vale? Muchas veces no se tiene muy claro lo que es un experto. Bueno, un tío con títulos es un experto. Bueno, los títulos, ya hemos visto con muchos políticos que los títulos se pueden regalar, comprar, etc. Entonces, ¿la información es cierta, la diga un experto o no? ¿O es mentira, la diga un experto o no? Y la segunda es el filtro del mensajero, ¿no? Según me caiga este mensajero, según en qué crea este mensajero, según a quién siga este mensajero, es el tema de las etiquetas, ¿no? Como se ha etiquetado, por ejemplo, con el tema del coronavirus, al negacionista o al no sé qué o al no sé cuánto, meterle esas etiquetas en las que englobas a todo el mundo y entonces ya me creo o me dejo de creer según tú te haya yo adscrito a una etiqueta. Entonces, lo que sí quiero también con toda esta información es que se analice por sí misma y no porque lo estoy diciendo yo, que creo en esto, que sigo esto, que he estudiado aquello o que he dejado de estudiar lo otro. Ese es otro de los motivos. Y nada, en cuanto a lo de la geoingeniería, pues la verdad que como comentó ya, hay mucha maraña de información, ¿cómo decirlo? Como una nebulosa así, una niebla en la que no sabes qué es, qué no es, datos que no son datos, cosas así inciertas. Entonces, me gusta mucho saber, me gusta desde siempre, me ha gustado conocer las respuestas, las conexiones, la lógica. Pues, creo que todo tiene su lógica, creo que todo tiene su porqué, su conexión, su causa y su efecto y no lo encontraba en la geoingeniería, que era un tema que me preocupaba bastante porque vi que era muy relevante cuando empezó todo el tema de los confinamientos y tal, no sé qué. La conocía antes, pero nunca había profundizado. Y a partir de ahí fui investigando y tal y vi que no había claro nada, nada de nada. O sea, había mucho, pues sí, muchas cosas dadas por cierta, pero que en cuanto escarbabas un poco, pues realmente te encontrabas castillos en el aire, te encontrabas
nada. Así que me puse a ello. Más que nada intenté buscar, lo que estaba buscando al principio era un dato concreto de cómo se podía meter algo, lo que fuese, que entonces no lo tenía claro, en un avión. Y a partir de ahí Vamos a ya, ello, si te parece. vale. Bueno, a ver, hombre, lo digo porque vamos a intentar, que yo sé que va a ser casi imposible, hacerlo lo más concreto posible. Ya que estamos, ya se ha hablado de ello, ¿qué es la geoingeniería? Para que la gente así de manera rápida, y en concreto, ¿qué sería la geoingeniería climática si es que hay esos matices, por favor? Vale, sí, pues para mí sí los hay. O sea, lo primero que hay que tener claro es que la geoingeniería es algo real del día a día y que pues, lleva haciéndose desde hace mucho en general, ¿vale? O sea, geoingeniería realmente, geo de tierra, eso está claro, ingeniería está claro. Entonces, cualquier manipulación de los flujos naturales mediante pues, trabajos de ingeniería o tecnológicos del ser humano se puede llamar geoingeniería. Es decir, por ejemplo, cortar el flujo de un río para poner una presa es geoingeniería, o modificar el curso de un río, o plantar, reventar una montaña para coger. Quiero decir, o sea, la geoingeniería se conoce y no se suele llamar de esos nombres, pero es cualquier modificación por parte del ser humano de los flujos naturales de la Tierra, ¿vale? De la naturaleza. Ahora bien, geoingeniería climática, ¿qué es? Pues literalmente manipulación del clima para los intereses que sea y con los objetivos que sean. Eso es básicamente lo que yo me he centrado en investigar. ¿Y qué elementos en la geoingeniería climática tendríamos, ¿no? O sea, ¿sabrías explicarnos un poco una pequeña Sí, exposición, nombrándolos, en fin, algo así? sí, pues lo primero que descubrí, y además me sorprendió a mí mucho, tanto por lo que yo creía en su momento como por comprobar que nadie había entrado en eso, es la sencillez, entre comillas, porque claro, te venden, digamos, una imagen súper tecnológica de tecnologías ocultas, de productos así secretos y tal. Y luego al final, cuando uno profundiza en la geoingeniería climática real, se da cuenta de que hay tres elementos básicos. Uno, el que reacciona con la humedad y el agua, que es, para mi sorpresa, el combustible de aviación. ¿Vale? Luego profundizamos un poco más en él, pero es el combustible de aviación más sus aditivos, que llevan, todos los combustibles en general llevan un montón de aditivos, no solo el de los aviones, sino el de los barcos, el de los coches, etc. etc. En teoría para darle ciertas características, propiedades y tal. Segundo, lógicamente, algo que lo expulse ese elemento donde tiene que ser expulsado, que son los aviones, ¿vale? Y eso fue algo que descubrí yo muy pronto, que hemos puesto un montón de pruebas en nuestro grupo de geoingeniería. El 90 y tantos por ciento de los aviones que están expulsando ese material son aviones de líneas comerciales, ¿vale? Aviones de pasajeros, vuelan con ellos. No son militares, como se dice. Bueno, se dice muchas cosas, ¿no? Pero como tú dices, Sí, sí, perdón. no, los hay también, o sea, te puedes encontrar, y yo me he encontrado aviones militares soltando estelas. Pero son digamos, en lo que yo me he encontrado en territorio español, no hablo ya de otros lados donde yo no he visto tanto y tal, pues vete tú a saber, Estados Unidos, zonas de Asia o tal, pero en España el 90 y tantos por ciento son aviones de líneas comerciales. Estoy hablando de Ryanair, de Transavias, de Iberia. Yo no veo mucho porque estoy en Madrid y la base la tienen en Madrid, pero también los he visto por ahí fuera de Madrid. ¿Vale? Todas las líneas comerciales de pasajeros, también los tienes charter privados, soltando estelas, algunos militares se ven, de mercancías tipo DHL o Amazon o cosas de estas, pero ya te digo, el 90 y tantos por ciento son aviones, lo que se conoce como aviones de pasajeros. Ojo, que pueden estar de pasajeros o no, pero son aviones de pasajeros de líneas regulares. Y no Muy son bien. aviones modificados ni nada, son aviones, Ajá. pueden estar llevando pasajeros o no. Vaya, vaya, Luego, sí, sí, sigue, perdón. y el tercer elemento es algo que te permita manipular, y luego hablamos por qué, te lo permite manipular todas esas amalgamas, que al final se forma una amalgama con todas las estelas. El que haya estado siguiendo un poquito la evolución de estelas, sobre todo las operaciones masivas de estelas, se forma al final una especie de amalgama, una neblina
que últimamente, ahora gracias a Dios en marzo no tanto, pero últimamente prácticamente es la única imagen del cielo que hay, esa amalgama blanca, esa neblina, esa pasta así que parece una sábana translúcida. Pues para manejar todo eso y luego, aparte con otros objetivos, tenemos los dispositivos electromagnéticos que son radares y antenas de telecomunicación que han brotado en esta... Llevan brotando desde hace mucho, pero en este periodo de 2 años pues han brotado como setas y ya todo el mundo se está empezando a preocupar de la proliferación de antenas de telecomunicaciones y demás. O sea que hay un Y es nexo de unión, básicamente, ¿no? Hay un nexo de unión entre las sí, antenas sí, de comunicaciones y radares 5G, pero trabajan en equipo. Bueno, a ver, sigue, vale, perdón. sí, sí, o sea, todo tiene el mismo objetivo, es la manipulación del clima. De hecho, vamos, es que cualquiera que vea un poco lo del 5G no tiene sentido para la velocidad que te dicen que aumenta, digamos, su proliferación, digamos, en dispositivos para el ciudadano normal, porque a mí es que me da igual que me descargues una película, por ejemplo, en 28 milésimas de segundo más, podría tener su explicación en tecnologías pues, más avanzadas, militares o sanitarias así específicas, pero poner 5G a toda la población es que no tiene ningún puñetero sentido, encima hacerse ese gasto. Para mí todo esto va a manipular el clima mucho más minuciosamente y mucho más extensamente. Aparte de que el 5G no es, o sea, no es que se haya empezado ahora a manipular con el 5G, o sea, se manipulaba con el 4G y con el 3G y luego también hay que tener en cuenta que todas esas torres de telecomunicaciones no solo tienen antenas de telefonía, estamos hablando de radioenlaces, estamos hablando de parabólicas, estamos hablando de que una cosa que también descubrí, que muchas torres de esas de telecomunicaciones tienen estaciones de meteorología, antenas con las que se comunican y con las que se mandan datos meteorológicos. Vaya. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues sí, entiendo ciertas cosas. Bien, entonces, claro, aquí hay mucho amalgama de cosas. Mira, tenemos pendiente hacer pues un coloquio, a ver si es posible, pues pues con personas que tienen pues asociaciones sobre este tema, ¿no? Si ellos deciden, ¿no? O ellas deciden. Y sería muy interesante este coloquio porque lo hemos leído todos en estas páginas, ¿no? Desde Guardacielos a, pues no sé, a esta de, ¿cómo se llama? Asociación Cielos Limpios, todo esto que sí es cierto que ponen mucha información, pero yo incluso intentando profundizar veo que aunque ellos tienen muy clara la cosa, pero cuando intentas aclarártela tú, yo creo que terminas más liado, por lo menos a mí me ha pasado un poco, ¿no? Y no estoy diciendo que no vayan por ahí, que esté claro que por ahí puede ir la cosa, pero por eso te estoy entrevistando a ti, porque me gusta mucho más la concreción de lo que tú postulas, ¿no? Entonces vamos a seguir para adelante y ojalá se pueda hacer este coloquio. Entonces, a ver, por aclararnos un poco, eh, a ver, son fumigaciones, así muy rápido, son fumigaciones, Eh, porque hay gente que yo he visto la gente, y por cierto, la última entrevista que le hicimos a Fernando, no me acuerdo la palabra, Fernando Bullón, sí. bueno, él es profesional, lleva veintitantos años y él está todo convencido de que efectivamente que son estelas de condensación, ¿no? Y bueno, pues él tiene sus razones, expone sus temas, ojalá pueda acompañarnos también. Y entonces, que hay estelas está claro. Sí, eso. Que sean de condensación o no, pues eso es lo que ya no está tan claro. Si nos puedes aclarar esto y luego, rápidamente, luego, cómo se lanzan esas estelas, ¿no? Eh, Sí. con aviones, pero de qué manera, no sé, a ver si nos aclaramos un poco. Y luego iremos a qué es lo que llevan las estelas, que creo que es la madre del cordero, si se puede decir así. Sí, sí, en principio sí. Contesto primero lo de las Por favor. fumigaciones. Lo de las fumigaciones, a ver, es que es un término que se ha popularizado. Yo muchas veces lo he dicho y se dice mucho en nuestro grupo y tal. Es una manera de hablar, pero que está mal dicha realmente. O sea, es una especie de analogía visual con el avión que fumiga los campos, pues echando pesticidas o lo que sea. ¿Vale? Y también esa asociación con la idea de que están tirando las estelas para envenenarnos, ¿vale? Entonces,
A mí me gusta y últimamente intento usar más la palabra dispersión, ¿vale? Dispersar, porque es simplemente dispersar algo en el medio que sea. Eh, en cuanto a lo de que lo están tirando para envenenarnos, mi opinión es que no, no, porque además es totalmente un sinsentido, sería un método muy ineficaz, fallaría casi siempre porque estamos hablando de que están tirando estelas y se puede comprobar con un par de aplicaciones a unos 10 kilómetros de altura, ¿vale? Cualquier cosa que tires tú a 10 kilómetros de altura, sobre todo en esa dispersión nebulosa que estamos hablando de tamaños micros y nanos, primero que se va a quedar suspendida. ¿Durante cuánto tiempo? Pues ya no se sabe, ¿vale? Por supuesto eso va a terminar precipitando, pero no puedes controlar ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo, ni nada de eso, ¿vale? Tienes todas las capas debajo de los 10 kilómetros con viento que van para un lado, para el otro, humedad, nubes, etc. Entonces, pongamos que yo quiero tirar estelas en Madrid, pues lo mismo esas estelas con los vientos y tal me terminan cayendo en Grecia. Vete tú a saber, no sé cuánta cantidad y no sé cómo. Entonces, lo de fumigaciones es una forma de hablar, es que hay veces que tenemos formas de hablar porque se ha popularizado y para entendernos nosotros, pero realmente está mal dicho. No, no nos están fumigando como si fuésemos insectos, ¿vale? Vale, perfecto. En cuanto a las estelas de condensación, para mí no. No existe ni siquiera esa diferenciación que hacen algunos de que el contrail o la estela corta, llamémosla, sí es una estela de condensación y la estela larga lo sería química, ¿vale? Para mí no hay, o sea, para mí No, no existe, no sé si en su día no me fijaba yo ni estaba posiblemente vivo, no sé si en su día pudo haber esas estelas. Sí es verdad que si investigas un poco toda la evolución de los motores y tal, sí que antes sacaban humos, todo eso lo arreglaron, ¿vale? Pero las turbinas de antes sí que liberaban humos, el exhaust que llaman los desechos de la combustión. Pero todo eso se solucionó y se arregló por motivos lógicos. Entonces, ahora las turbinas no sacan humo a no ser que tengan un fallo gordo. Y para mí no existe estela de condensación, por lo menos al nivel de que tú, a 10 kilómetros de distancia, más la distancia horizontal a la que estés viendo el avión, puedas observarlo a ese tamaño en el que las vemos, incluidas las cortas. vale. Para mí son dispersión del elemento, como has dicho, que es el combustible que el propio avión usa para volar. A ver, a ver, a ver, Y a en ver. cuanto a... Sí. Me estás diciendo que entonces, a ver, lo de las estelas de condensación, comentas que no. En este caso, bueno, en lo que decía Fernando en su día, era que, bueno, pues igual que cuando hace frío sacamos nuestro vapor de agua, lo mismo ocurre con los aviones. Entonces, lo primero que quiero aclarar, bueno, que me gustaría que aclararas, es Mm. que comentas que ya los aviones tienen preparados esos motores para que no ocurra esa condensación. ¿Era eso o lo he entendido mal? No, no la condensación, el humo, El el humo humo. de la combustión, ¿vale? Vale, pero Que antiguamente, al parecer, sí que es... la condensación no produce A ver, humo. no, la condensación produciría, o sea, sería vapor, lo que siempre se Vapor, habla bueno, de las vapor, estelas es vapor de claro, agua, vapor, no, vapor. no humo. No humo lo que llamaríamos un humo de una fogata, por ejemplo, de quemar algo, Perfecto, perfecto. ¿vale? Entonces, si no es una estela de condensación de cristales, en fin, que según la versión oficial y la que Sí, comentaba Fernando, sí, pues a partir de cierta altura se crean los microcristales y que por eso los vemos y que, claro, pues esta es la versión que tú ahora mismo dices que no. Entonces, no. qué es lo que lanzan estos aviones y que luego lo que es una evidencia y está clarísimo que todos lo vemos todos los días? Es que son estas estelas que, bueno, se van dispersando, luego se ven cruces clarísimos. ¿Qué es entonces esto? ¿Qué es la estela? ¿Qué tipo de estela es y de qué está compuesta? Bien, pues la estela es vapor, obviamente, ¿vale? Porque, como muchas veces, toda mentira se debe de basar mucho en las verdades y se debe mimetizar tanto en la verdad como para ser indistinguible. Entonces, sí es vapor, lo que no es de agua. Es que no quita que lleve algo de agua dentro. Pero no es vapor de agua, es vapor del combustible que están usando, ¿vale? ¿Por qué? La turbina tiene varias fases, ¿vale? La primera, la de compresión del aire, en la que absorben el aire con el rotor y el estator de la entrada de la turbina, lo comprimen, ese aire se calienta,
depende de las publicaciones y supongo también del turbofan o del turboreactor que estés viendo, pero alrededor de unos 300, 400, 500 he llegado a ver grados centígrados, ¿vale? Y pasa por una fase que sería la de la cámara de combustión, digamos, que es donde con pequeños inyectores meterían el combustible y bueno, mezclándolo, tienen que mezclarlo con el aire que entra porque es el aporte de oxígeno, ¿vale? Pues todos esos gases que se expanden al salir hacia atrás, lo que se llama la tobera, la boca de atrás de la turbina, expandidos, pues son los que está impulsando el avión. Entonces, lo que yo postulo es que ese combustible que se está soltando de forma aerosolizada, porque, bueno, lo que se usa para aviación comercial se llama Jet A1. En la mayoría del mundo, en Estados Unidos tienen el Jet A, ¿vale? Que difiere del Jet A1 en el punto de congelación y luego está en zonas tipo Rusia o algunas zonas más frías de Canadá, el Jet B. Es una mezcla de lo que es el Jet A1 o el Jet A y nafta, ¿vale? Es queroseno, realmente. Pero Queroseno esto es hidroprocesado para tener... el combustible que utilizan los aviones. Sí, 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 es el O sea, combustible que lo que utilizan para volar. lo que estamos diciendo es que se está tirando combustible intencionadamente. Exactamente, exactamente, sí. Combustible, que es el queroseno, ¿vale? Queroseno aditivado con un montón de productos químicos y petroquímicos para darle ciertas características, en teoría, para mejorar las características del queroseno o darle seguridad a su uso y a su almacenamiento y tal. En mi opinión, con unas intenciones un poquito más perversas y malintencionadas. Entonces, el problema es que si no se quema completamente, ¿vale? El combustible que se está soltando en la cámara de combustión, lógicamente eso, por el viento y porque tiene una salida hacia atrás, sale. ¿Qué pasa? Que como ya está aerosolizado, prácticamente nebulizado a punto de vapor, y le atraviesa un aire, que es el que está entrando por el compresor, a no sé cuántos grados, aquello hace ¡fuf! Se vaporiza inmediatamente. Pues estamos hablando de microgotículas o nanogotículas, que es las que sueltan los inyectores de combustible, que son pequeñas espitas en la cara interior de la turbina. Entonces, todo ese que vemos, esa estela, es el vapor de ese combustible. Para que alguien tenga una visión gráfica, se puede buscar la expulsión oficial de combustible, que es una práctica que tiene ahora mismo la aviación, que se usa más de lo que, por muchos vídeos que se pueden ver oficiales, se usa más de lo que dicen, porque supuestamente se usa por emergencia, es el fuel jettison, o conocido generalmente como fuel dumping, ¿vale? Que es la expulsión literalmente desde los tanques, por problemas en teoría de emergencia, porque hay ciertos aviones que tienen un peso máximo de aterrizaje que no pueden sobrepasar. Entonces, como salen llenos de combustible, lo han sobrepasado, sobre todo los aviones grandes que hacen vuelos internacionales. Y como tengan que aterrizar antes de lo previsto, por lo que sea, pues tienen que o bien dar muchas vueltas consumiendo, o bien, que suelen hacerlo al final, tirar, literalmente expulsar el combustible, ¿vale? Y eso hay vídeos por dos formas. Unos tubos a las puntas del ala o bien unas boquillas en los caros de las alas, que son como esas quillas que tienen debajo las alas, ¿vale? Sí, sí. Y expulsan toneladas y toneladas, galones y galones. Entonces, si cualquiera un vídeo de ese fue el Jettison, se va a dar cuenta que tanto el color como la composición, como la forma que se queda detrás del avión en forma de estelas, es prácticamente la misma. No estamos Sí. de esa práctica, por lo menos en territorio español, pero es básicamente lo mismo. O sea, estamos hablando del combustible expulsado en la atmósfera a 10 metros de altura. Nosotros lo hemos visto porque cuando nos pasaste la información hemos visto estos vídeos del fuel dumping o fuel jettinson. Lo estuvimos viendo y desde luego era clavado lo que es clavadito como se Sí, sí, veía, sí. como se ve desde abajo. Ahora bien, para todos los que nos estén escuchando, porque estarán flipando como flipamos nosotros cuando nos explicaste esto al principio, cuando vimos toda la información. Porque tú puedes decir lo que quieras ahora mismo, hay gente que dirá que te has fumado dos canutos o algo así.
Pero claro, ahora luego cuando aportemos los datos, que si no te importa, los que tú los podremos compartir para que Sí, sí, sí. cualquiera por sí mismo pueda y deba comprobar que esto es así, lo que ahora mismo está desconecto, pues claro, tú lo hablas así, es para nosotros también, aunque nosotros ya sabemos algo, pero desde fuera, a ver, ¿qué tiene que, o sea, estamos hablando de que esas estelas son de combustible, que sí, que está pues en forma de vapor, pero si hablamos de geoingeniería, ¿qué pinta el combustible con la geoingeniería climática? Ese cambio, no, esa manipulación climática que se supone que es lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Cómo que el queroseno, como el Jet 1 o lo que sea, eso lo puede hacer? ¿Por qué? Sí, pues Esto es lo que todo descubriste, esto, ¿no? Esto es lo que descubriste, en sí, sí. parte. A ver, primero porque hay que ver cuál es el objetivo real de manipular el clima. ¿Cuál es el objeto, digamos, más que el objetivo, el objeto de manipulación, que no es en sí el clima en así a general, no es estar toqueteándolo como un científico loco a ver qué pasa, sino que es la humedad, ¿vale? Por ejemplo, para España, que ya digo que en otros países pues, puede ocurrir cosas diferentes, el plan en España es sequía, ¿vale? O sea, digamos es el ojo primario, la sequía. Se ha perdido, se ha cortado. ¿Puedes repetir? Sí, el plan en España, ¿vale? O sea, el objetivo primario, digamos, más directo de manipular es la sequía, ¿vale? Ajá. Al final, manipulas los flujos de clima manipulando, porque ese es básicamente, digamos, el objeto que al ser humano le interesa del clima, más allá de eventos gordos como huracanes y tornados y tal. Lo que le interesa al ser humano del clima, desde que se volvió agricultor y tal, es las lluvias, los periodos de lluvia, de secano, de cuando llueve, cuando no, en qué cantidad. Eso es lo que está manipulando las masas de agua en sus tres vertientes, tanto la humedad ambiente, ¿vale? Sin llegar a formar las nubes. ¿Por qué? Por lo siguiente que voy a explicar, que es la lluvia, sobre todo la lluvia, que no llueva. O sea, lo que se está buscando es que no llueva o muchas veces no son capaces de impedir que no llueva, sino que llueva lo menos posible o en los sitios más alejados de las zonas de importancia de la lluvia posibles, ¿vale? ¿Por qué destruir las nubes también? Porque estas se van juntando, es como el dinero, el agua es un poco como el dinero, o sea, el agua llama al agua, cuantas más nubes agua, más se van juntando y más probabilidades de lluvia hay, más crece en la gota y más probabilidades de que termine lloviendo hay, ¿vale? Y esa humedad además se queda ahí, la humedad residual de las lluvias, vuelve a monte otra vez nubes con lluvia por todos los frentes que entran. Somos un país que está rodeado de mares, o sea, lo que no es lógico es que en España llueva, me da igual que hubiese cambio o no cambio climático. Somos un país que históricamente ha llovido bastante, quizás en la vertiente sur no tanto, pero sí en las vertientes norte, en el centro y en Levante, en sus épocas. Ya no tienes nada de eso, no tienes gota fría prácticamente en Levante, no tienes Asturias y Galicia y esa zona del norte, da pena verla, o sea, no es lógico. ¿Por qué? Porque es lo que están manipulando, o sea, la idea es que no llueva. ¿Cómo hacen? Pues dos características, o bueno, una realmente en sus dos extremos, muy importante del queroseno para esto. Interacción con el queroseno, el Jetta 1, ¿vale? Cuando está muy caliente y de hecho de forma proporcional a la temperatura, cuando se calienta lo que hace es absorber el agua, ¿vale? Se comporta como una esponja y empieza a absorber el agua ambiente, ¿vale? Hasta que llega a un punto de saturación, digamos, en el que tiene o igual o más agua digamos que el entorno, ¿vale? Que lo que le rodea. Momento en el cual empezaría a expulsar agua, ¿vale? Para entrar en un estado de equilibrio. Por eso siguen tirando estelas una y otra vez. O sea, si no les bastaría con tirar unas estelas, pum, absorberse la humedad, que eso es lo que están haciendo las estelas, las tiran y se absorben la humedad. ¿Qué pasa? Que si llega al punto de saturación, sigue habiendo mucha humedad, pues empieza el combustible ya no acepta más cuando ha llegado a su punto de saturación. Por eso siguen y siguen y siguen y una y otra vez a diferentes alturas, a 10 kilómetros, a 11 kilómetros, normalmente hasta los 12, más allá de los 12 no se suele ver. Y luego, en el otro extremo, el queroseno tiene la propiedad contraria. Cuando se enfría mucho, empieza a volverse insoluble en agua, es decir, no se puede mezclar con el agua. Para que la gente lo vea gráficamente, aceite y agua.
¿vale? Meter en un frasco aceite y agua que se separan, ¿vale? Terminan separados. Pues esto es lo que le pasa al queroseno, se vuelve insoluble. ¿Qué consigue con esa insolubilidad? Primero, convertir, por eso hacen los entrecruzamientos, que no los hacen, o sea, los entrecruzamientos no es que, digamos, lo hagan a posta, realmente es que las rutas de aviación están diseñadas así, son cruces. Cualquiera que se vea un mapa náutico va a ver que todo está lleno de cruces, ¿vale? De puntos, de nexos de cruces entre rutas. Entonces, lo que hacen tirando esas cruces o sea, en un sitio tiran una cruz, el viento la mueve, vuelven a tirar la cruz en el mismo sitio, quiero decir, no van moviéndose, a veces sí, cambian de ruta, pero no es que se vayan moviendo y tirando la cruz ahora aquí, ahora 10 metros más para allá o kilómetros, ahora más para allá, es que la tiran en el mismo sitio todo el rato, solo que el viento las va moviendo. Es como si yo coso en un sitio y alguien me va moviendo la tela. Yo sigo cosiendo en el mismo sitio, pero como alguien me va moviendo la tela, mis cruces van saliendo cada vez en un lado del tejido, ¿vale? Lo hacen a varias alturas, a varias capas, entonces lo que hacen, de primer lugar, sobre todo las que se suele hacer en España, es crear como una especie de red que atrapa el agua. O sea, primero la ha absorbido y cuando empieza a ser insoluble, se convierte en una capa, una pared contra el agua y la arrastra. Otras veces lo que hacen es tirar una línea directa, o sea, lo que nos llamamos coloquialmente un troncho, que muchas veces nos preguntan en el grupo, ¿qué es un troncho? Bueno, troncho literalmente es el tallo de la hortaliza de hoja, pero lo ponemos así en forma, eso, es un chorizo, un tal, es una forma de hablar, es una línea de estelas que se comporta como una barredora, como un quitanieves, o sea, se lleva toda la humedad. De hecho, muchas veces lo he visto yo en Windy, en una aplicación la aplicación que yo uso de mapas del tiempo y tal, con muchas capas muchos, de muchos conceptos climatológicos, ves cómo según va pasando el troncho este que digo, ¿vale? La amalgama alargada de estelas, se va llevando la humedad, o sea, detrás del troncho, en su paso, queda una sequedad brutal, mientras que por delante se va llevando la humedad, la va empujando. Entonces, esas son las dos características del queroseno. Absorbe el agua en caliente y se vuelve insoluble en frío. Vale. Por eso son capaces de manipular la humedad. Ostras, pero que muy interesante. Esto nos aclara muchísimo toda esa amalgama que hay no, que si son fumigaciones, que si son aviones militares, no, que si son aviones que vuelan por bajo para que los radares no los agarren, no Sí, los no, eso cojan. no. No sé, a lo mejor hay algo de esto también, pero desde luego lo que a nosotros nos A llama ver, la atención y a todo el mundo es todos estos tochos, estos cruces, estas estelas, este exactamente. cielo, como tú comentas bien, que luego llega un momento que no sabes eso que es, una neblina que parece que sea, no sé, pues, niebla. Sí, y que para que la gente se dé un poco cuenta que antiguamente, lo que pasa es que ya pues, va cobrando más interés el tema de la geoingeniería y manipulación climática, antiguamente si te ves publicaciones sobre el tema, eso eran nubes altas, nubes tal, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, hoy que estaba pues, justo para buscar la foto esta que me he puesto yo de fondo, estaba buscando nubes, pues justamente he dado con la típica web de cómo diferenciar las nubes y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues estaba hablando de esas nubes alargadas que parecen estelas de avión. Perdona, no. O Son, sea, una nube alargada, quiero decir, cualquier cosa que parezca una estela de avión es una estela de avión. Entonces, ¿por qué me estás intentando meter la idea de que algo parece una estela de avión? No existe ninguna nube que parezca una estela de avión. No existe. O sea, si vale, parece una estela de avión, es decir, es esa línea así recta, bueno, a veces curva, pero recta y tal, eso es una estela de avión. ¿Para qué? Entonces ya decirme lo de la condensación, lo de tal, no sé. ¿Por qué estás intentando meter la idea de que eso es una nube que parece una estela cuando es una estela? Y todo eso se ha ido vendiendo. Ahora han ya cobrado esto, hay más antroponubes, ¿vale? Antropocirros, antroponubes, es decir, nubes que se forman por la acción del hombre y tal, no sé qué. No, se forma por la acción de los aviones. A mí no me metas que yo subí a dejar líneas ni nada. vale. Aquí surge una pregunta directa, directísima, que es, bueno, estamos hablando de que ellos tiran, ellos cruzan, ellos hacen, pero ¿quién son ellos? Eh, Vale, sí, aquí, los pilotos, porque esto sí, aquí hay se tiene que hacer se bastante. hace con una intencionalidad evidente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, ¿qué claro. pasa? ¿Que son los pilotos los que saben, los que hacen? ¿Quién es el que está haciendo todo esto? ¿Hay un programa informático? ¿Qué es?
O Sí, sea, sí, pues sí, sí eso lo es una sabes. duda que es, sí, sí, siempre tuvimos y tal. Yo cada vez lo barrunté más. Quiero explicar un poquito una cosa para que se entienda, y lo he dicho con muchas cosas, en su día también cuando o sea, comentaba con lo del coronavirus, también lo dije, y para mí es una verdad absoluta. Cuando existe un complot, llamémoslo, no me gusta la palabra conspiración, cuando existe un complot de este tipo, una estrategia de este tipo tan grande, que implica Un a tanta plan. gente, sí, un plan, llamémoslo así. Eh, es imposible llevarlo a cabo si tienes a todo el mundo sabiendo lo que está haciendo. Porque es ingestionable. O sea, al final te va a salir el que tiene conciencia y se arrepiente, quiere más dinero, el que no sé qué, el que tiene otros planes, etc. Una estafa, llamémoslo, funciona también en timo, ¿vale? En timos y estafas. Ese calibre no funciona si todo el mundo sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, este complot, este plan funciona porque la mayoría, en teoría, la mayoría de la gente que está implicada no sabe exactamente lo que está haciendo. Son muchos puntos, muchos, digamos, muchos frentes, cada uno se ocupa de lo suyo y no saben. En la cuestión de los pilotos, pues muchas veces y yo también nos hemos preguntado hasta qué punto. Pero claro, a mí me sonaba raro, digo, ¿cuántos pilotos habrá? O sea, uno se pone a ver aviones, se hable una aplicación de radar de vuelos, Flight Radar, te ves la cantidad de aviones que hay en cualquier momento volando, o sea, los miles y miles y miles, y estamos hablando del piloto y del segundo a bordo, ¿vale? Del copiloto. Y dices, ¿cuánta gente habrá? Todos enterados de lo que está pasando. Digo, a mí eso me cuadraba, o sea, y que nadie haya dicho nada nunca, ni haya hablado. Bueno, pues, ¿por qué no, digamos, no sueltan la estela? Ojo, cuidado, lo que hemos hablado del fuel Jetison sí lo hacen sabiéndolo. O sea, lógicamente, porque está protocolizado, que es una de las cosas curiosas de la geoingeniería, que todo está ahí y todo está protocolizado. Y el fuel Jetison es un protocolo de soltar. Eso sí lo hacen, ¿vale? Conscientemente, tienen de hecho un mando para saber de qué tanque lo sueltan, cuánto lo sueltan, durante cuánto tiempo. Pero lo de las turbinas, no. Los aviones tienen una cosita que se llama piloto automático, es un ordenador de a bordo, en el que básicamente es el que lleva el vuelo en altura de crucero, ¿vale? Los aviones lo primero que hacen, según despegan, es ascender hasta la altura óptima de altura de crucero, que suele estar entre los 10 y los 12 kilómetros, oficialmente por temas de rentabilidad, de menor resistencia al vuelo, etc., ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que estabilizan el vuelo, ya han despegado, pum, pum, ven que todo está correcto, pum, encienden, como dicen en muchas publicaciones, ¿no? Encienden el piloto automático y se relajan. Y además te lo dicen así, ¿eh? Y se relajan, ¿vale? Sí que siguen comprobando por los datos que todo esté bien, pero básicamente en altura de crucero, y estamos hablando no solo del vuelo en línea recta, sino de virajes hasta cierto punto, de ascensión y descenso en esos niveles, de cambiar la ruta, etc., etc. Todo eso lo lleva el piloto automático, ¿vale? Que es el ordenador de a bordo, en el que el piloto le mete los datos del vuelo. Datos que le dan tanto en pista antes de despegar, como en el propio vuelo, en altura de crucero, se los pueden ir dando para modificar los parámetros del vuelo, la altura, la ruta, etc., etc. Y entre ellos la potencia, que es uno de los elementos que tiene el piloto automático, que se llama autothrust o autothrottle, que es la parte del piloto automático que controla la potencia. ¿Cómo se controla la potencia de un avión? Pues manejando la... Bueno, hay dos formas, ¿vale? Pero una de ellas, la más lógica y directa, es manejando la mezcla de gases, es decir, la mezcla entre el combustible y el aire que hay en la turbina, ¿vale? Que se mezclan en la turbina. ¿Qué pasa? Si tú saturas la mezcla con mucho combustible y empieza a haber poco oxígeno, es como saturar una hoguera, ¿vale? Le metes demasiado, empieza a quitarle oxígeno y empieza a no prender. ¿Qué pasa con ese combustible? Que como no prenda, le metas mucho combustible, es lo que hemos dicho antes, sale para atrás vaporizado. Si yo le puedo meter los datos a un aparato que controla la potencia, y el piloto pues, está ahí relajado en su cabinita, pues ya está, lo está haciendo una máquina realmente, ¿vale?
Le mete los datos de en dónde, a qué altura tengo que ir y a qué potencia tengo que ir a esa altura, en teoría, para cumplir los parámetros que nos hemos marcado de tiempos y tal, y no sé, no sé cuánto. Vale. ¿Quién le da los datos al piloto para que los meta en la máquina y le dé todos esos datos de altura, de potencia, dónde tiene que modificar la potencia? Una cosa que me di cuenta, por cierto, hablando de esto, en el Flight Radar, ¿vale? En la aplicación, es que todos estos aviones que yo iba marcando y tal, vale, esta estela es este avión, pum, pum, hacen dos cosas. O bien están modificando su potencia hacia arriba o hacia abajo todo el rato, o bien están modificando la altura, ¿vale? Que es otra modificación de potencia, ¿vale? Por el viento que se encuentra de frente el avión. Me encontré en su día, estuve buscando porque me interesaba el porqué, una página en la que la gente preguntaba sobre aviación, sobre todo sobre ingeniería de aviación y motores. Y un ingeniero, Peter Kampf, creo que se llamaba, el tío tiene todos los títulos de aeronáutica, ingeniero en electrónica, etc, etc. Comentaba que un ligero cambio en la potencia podría conseguir apagar la llama de las turbinas, ¿vale? Dependiendo de qué turbinas sean y tal. Y aquí tenemos También tiene que ver, es que son temas muy complejos y conectados, también tiene que ver con el oxígeno que hay a esas alturas, ¿vale? Casi todo el oxígeno, visto en una página de pilotos que se llama Manual de Vuelo, creo que se llama la página, que afirmaba que todo el oxígeno prácticamente de la Tierra se cuenta a partir de los 33.000 pies para abajo. Creo que en realidad no tiene tanto que ver con la cantidad, sino con la densidad de oxígeno que hay por metro cuadrado a esas alturas, que digamos hay mucha menos densidad de oxígeno. Entonces, tienes menos oxígeno, le haces cambios de potencia, ¿vale? Y saturas la mezcla, entonces pues tenemos que empieza a no prender. Yo todavía tengo la duda de si las estelas largas es que no prende nada o que la mayoría, digamos, de lo que hay en la cámara de combustión es combustible y por tanto se suelta mucho combustible y poco aire, mientras que las cortas serían mucho aire y poco combustible, con lo cual por eso se esparcen rápidamente, ¿vale? Y no viene tan amalgamada, tan en bloque como la estela larga. Entonces, a lo que iba, lo de los controladores y ya lo dejo. ¿Quién le da los datos al piloto para que los meta en la máquina? El controlador de vuelo. Esas personas que están en las torres de control de los aeropuertos, ¿vale? O fuera de los aeropuertos a veces, y que siempre están en contacto. Un avión está en contacto con torre de control, cualquiera, ¿vale? Van pasando de una a otra según los territorios. Y son las que le dan los datos, tanto en despegue como les van variando las rutas o los parámetros, ¿vale? Y luego, ¿quién da los datos a esos controladores? Porque no pueden estar al plató y al astajá, no pueden estar controlando aviones y a la vez diciendo, oye, ¿para dónde se tienen que ir? Claro, ¿quién controla el clima? Hablando en términos de quién lo observa, quién nos dice lo que está pasando y tal. Las agencias meteorológicas. En el caso de España, la Agencia Española o Estatal de Meteorología, ¿vale? Que es la que le da los datos pues a todos los términos. Hay que tener en cuenta una cosita. Todas las agencias, y eso es, o sea, lo puedes ver en la Agencia Meteorológica Española, nacieron como estamentos, organismos militares, ¿vale? No se llamaba EMET en su día, era el Instituto Nacional de Meteorología, ¿vale? Pero era un estamento militar. Luego, en teoría, se hizo civil, en mi opinión, se revistió de piel civil, pero aún así, ellos siguen diciendo que siguen colaborando en proyectos muy grandes con el ejército español. Y son los que controlan los movimientos, ¿vale? De las masas de agua, de los vientos, etc, etc. Y son los que van dando las especificaciones de hacia dónde se tiene que ir los aviones, etc, etc. Luego, aparte, pues todas las agencias de meteorología europeas, pues las controla la Agencia Europea de Meteorología. O sea, es todo digamos, Madre mía. lo de siempre, una estructura piramidal, ¿vale? En la que muchas veces, muchos de los niveles no tienen idea. Sí se sospechan. Yo he escuchado conversaciones y cositas de pilotos que sí lo sospechan. Tuve, de hecho, una conversación con un piloto de aerolíneas comerciales en el que salió el tema, pues yo ya andaba, pues eso, fotografiando, haciendo vídeos y tal, se preguntó por qué. La cara fue un poema. O sea, el tío lo que hizo es callarse y pirarse de la mesa.
¿vale? Yo tengo Igual ahí en de ese que lo momento sospechan. enganchó cosas, ¿no? Dijo, ostras, esto me cuadra, ¿no? Exactamente, para mí lo sospechan. Para mí se parece un poco al tema de los sanitarios, que es muy igual con el coronavirus. O sea, están todos los sanitarios metidos en el ajo, enfermeros, médicos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Eso es imposible. O sea, es imposible. Es que no se puede hacer un complot así. Otra cosa es que lo sospechen y estén viendo la jugada, ¿vale? Pero no quieran, por diversos motivos, cada uno tiene el suyo, saber la verdad. Yo lo llamo siempre el síndrome de la madre del yonki o el síndrome del novio cornudo, ¿vale? Sospecho la verdad, pero no quiero enfrentarme a ella. No quiero por todo lo que implicaría, tanto aceptar como Además, tener que cambiar. además, Javier, yo siempre, bueno, siempre lo he dicho, esto tampoco es que lo haya dicho yo, sino está claro, es que el funcionar por compartimentos estancos, ¿vale? Es una forma de control ideal. Alguien controla esos Exactamente. compartimentos, es decir, esto en los hospitales ocurre. Antiguamente no, antiguamente el médico de familia sabía de todo y podía a coger un paciente y decirle, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué síntomas? Tal, pues mira, tal. Y trataba holísticamente, como solemos hablar nosotros, al individuo. Exactamente. Hoy en día te vas, no, el digestivo, es decir, el individuo tiene el digestivo y ahí en los que están en digestivo tratan el digestivo. Bueno, pero es que resulta que me duele la cabeza. No, no, usted tiene que ir al tema de, o sea, y así están Todo comunicados desconectado. muy poco, pero alguien sí está controlando todo lo demás, pero ninguno de ellos Todo, en claro. realidad. Entonces yo creo que esto funciona, debe de funcionar por lo que tú comentas, de una forma similar, de Sí, manera que nadie es porque luego. responsable totalmente. Bueno, sí, sí, Exactamente, sí, exactamente. De hecho, el que lo maneje sí. todo, o los, pero Sí, pero como ves, no hay una persona apretando como se suele decir, ¿no? Esa imagen que se ha rulado mucho por los grupos, ese botón de Chentre, que además de que, o sea, a la legua tira que no puede haber un botón que ponga Chentre, es que además la imagen ponía Chentre, dos botones así, dos pulsadores con la palabra Chentre encima. O sea, eso no puede existir, no bueno, son tan obvios. bueno, yo No hay nadie que le dé un botoncito. Bueno, en el caso del Fuel Jetison sí, pero no hay nadie que le dé un botoncito para que la turbina empiece a soltar combustible vaporizado en vez de quemarlo. Eh, Está todo, pues eso, como lavado las manos, ¿vale? Para que no haya nadie, digamos, es un poco como es la burocracia en sí, o sea, la burocracia administrativa y tal está hecha para que al responsable tú nunca puedas llegar a protestarle, o sea, tú siempre vas protestando a los niveles que no tienen ni idea de lo que está pasando, con una telefónica, por ejemplo. Tú no hablas con el responsable de que haya pasado algo, tú hablas con el telefonista que no tiene ni idea, el pobre, está ahí contratado y no tiene ni idea. Pues esto es un poco igual. Hay gente que dice, no, vamos a protestarle a los pilotos, pero es que los pilotos en sí no están tirando están metiendo los datos en bueno, un piloto automático que no saben muy bien. bueno, yo creo que aquí hay, ya básicamente creo que hemos dejado claro en parte de lo que queríamos dejar, es decir, qué son las estelas, de qué están compuestas, qué es lo que hace posible ese manejo climático y Se que nos el ha, pero propio, bueno, no, me quedan más cosas, no voy a, por eso digo que te quería hacer un par de vale, sí, no, preguntas más. vale, Entonces, vale, perfecto. no, pero dime, te iba a preguntar sobre las No, no, estrategias de geoingeniería. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos y tácticos? ¿El vale, por no, qué y para qué? No por sé. dejarlo apuntado Sí, aquí sí. también, que se nos había olvidado lo de No, no, los dilo. aditivos que le echan y tal, que son muy interesantes, ¿vale? Coméntalo, Lo explico muy coméntalo. rápido. Y ahora vamos a las estrategias. Se le echan un montón de aditivos, ¿vale? Tenemos los antiestáticos, tenemos los anticongelantes, tenemos los lubricantes, tenemos antioxidantes, tenemos en los militares uno que es muy, pero que muy jodido, según toda la gente que lo ha estudiado y tal, que es secreto, por secreto de Estado, no declaran los componentes, ¿vale? Por secreto militar y tal, pero es un estabilizador térmico, ¿vale? Que hace que el combustible, como tienen posquemadores y lo prenden a una temperatura mayor que en la aviación comercial, pues tienen que estabilizarlo térmicamente el combustible para que no reviente o no cause problemas de fuegos incontrolados, ¿vale? Se llama Speckite. De este no puedo decir mucho porque ya digo, o sea, todo lo que he investigado sobre él es que es secreto, prácticamente. O sea, es un estabilizador térmico y ya está, y poco más se sabe, ¿vale? Que estabiliza el combustible a unos 100 grados más de lo que suele ser estable. Tienes mejoradores de electricidad, tienes
¿cómo se llaman? Desactivadores de metales, ¿vale? Porque el combustible lleva metales. De ahí sale toda la historia de que están tirando metales y tal, por los análisis. El combustible lleva metales como el plomo, como el níquel, como el cadmio, por ejemplo, que el ¿El cadmio es una de bario? las cosas que se ha dicho que se estaban tirando. ¿Y El el bario bario? no, el bario ahora lo comento. ¿Vale? El queroseno en sí no lleva bario, ahora comento de dónde sale el bario, pero todos esos elementos, el único que no he podido conectar de los que se dice que se tiran masivamente es el aluminio. Lo que sí hay que tener en cuenta que las aleaciones de los aviones antiguos, ¿vale? Los de antes, era prácticamente casi todo aluminio. Ahora se ha modificado, sobre todo por el peso, y muchas son fibras, polímeros, plásticos, etc., etc., pero sigue llevando aluminio, ¿vale? Por ahí podría estar la conexión, pero por ahora no lo he conseguido conectar el aluminio con el combustible en sí, con lo que se le echa. Pero el resto de metales sí. Bueno, lleva un montón de aditivos, ¿vale? Biocidas también, por ejemplo, porque proliferan mucho las bacterias y los hongos en el combustible, sobre todo pues, en esas condiciones oscuras de almacenaje, etc., etc., ¿vale? Entonces, los más importantes para mí que se deben de conocer, seguramente los otros también hagan algo, no hay nada casual en el combustible echado así porque sí, son el antiestático y el anticongelante. ¿Qué es el antiestático? El antiestático es un elemento que convierte al combustible en conductor. ¿Vale? Porque en teoría el queroseno ya es algo conductor por sí mismo, ¿vale? Pero en teoría, pues al pasarlo de un tanque al otro, con el frotamiento con las superficies, que suelen ser metálicas o de aluminio o de materiales que permitan estanqueidad, puede crear estáticas, ¿vale? Esa carga estática, en teoría, con los vapores y tal, podría llegar a prender. El queroseno no prende, esto hay que decirlo, el queroseno no prende en su estado líquido. Por eso lo vaporizan. Hay vídeos por ahí que se puede ver cómo se echa una cerilla en un bote de queroseno líquido y esta se apaga. O sea, no crea ni una triste llama, ¿vale? Se tiene que aerosolizar o nebulizar para que haya llama. Y por supuesto tiene que haber oxígeno para que haya combustión. Entonces, en teoría puede crear cargas estáticas, que puede generar una chispa, que puede prender, etc., etc. Bueno, no es tan así, ¿vale? Como he dicho, se tiene que vaporizar. Y para que entre en estado gaseoso tiene que haber una temperatura muy alta, ¿vale? Muy alta. El queroseno no se volatiliza, como dicen, no, es que eso se volatiliza, no. De hecho, se ha elegido querosenos porque tienen muy baja volatilidad en el medio ambiente, para evitar pérdidas, lógicamente, porque si no, pues lo vas perdiendo por evaporación. Entonces, para evitar, en teoría, esa carga estática, lo que hacen es meterle un elemento que lo convierte en conductor, que es el Stadis 450, ¿vale? Hay que decir que es obligatorio. El Stadis 450 es obligatorio en la aviación comercial y creo que también en la militar. En el Jetta 1, creo que en el Jetta, en Estados Unidos, no es obligatorio el uso del Stadis 450. En Europa, sí, en Europa y en todos los que usen Jetta 1. El Jetta 1 tiene que ir sí o sí con Stadis 450, si no, no te dejan volar con él, creo que ni venderlo, porque se tiene que meter ya desde su primera venta en refinería. Y lo que hace esto es convertir en conductor, literalmente, el combustible, ¿vale? En teoría, para que descargue esa carga estática. ¿Qué pasa? Que si le metemos el otro elemento que hemos dicho antes, radares y antenas, es decir, dispositivos que emiten electromagnéticamente, que emiten microondas electromagnéticas, tenemos no solo un cable, porque un cable sería algo sólido, lo que tenemos es lo que se llama un plasma, ¿vale? Es decir, un gas cargado ionizado, cargado electrónicamente, ¿vale? Por esas ondas, por ejemplo, los radares, los radares meteorológicos de España, de la red Ópera, funcionan a 5,6 gigahercios. Imaginaos la potencia que tiene para lanzar una microonda de onda corta, ¿vale? Como son los gigahercios, son ondas muy cortas, son 5,6 gigahercios, para lanzarla a, creo recordar, 300 kilómetros de distancia de radio, ¿vale? Es decir, 300 kilómetros a la redonda, para que llegue la señal a 300. Y creo recordar que unos 15 kilómetros de altura, por la inclinación que tenga la cabeza de radar, ¿vale? Imaginaos la potencia que tiene que tener. Claro. Eso. Entonces, claro, tenemos ya un plasma al que conduce y que se puede alterar con esas ondas electromagnéticas.
tenemos la estela que está hecha de vapor por el combustible, luego resulta que con los aditivos se hacen pues, conductores y quizá, Mm. digo yo, con los radares y otras tecnologías se puede manipular y llevar donde se pueda pretender. No sé si Sí, lo estoy yo entendiendo en así, este si no tema, así. sí, en este tema entran otro campo que me metí yo, todo esto es que he llegado a tocar muchos campos, que son los polímeros, ¿vale? Los polímeros no son más que cadenas de monómeros, que el monómero es simplemente una molécula simple, eh, que provienen de los hidrocarburos, para que entendáis un poco toda la conexión, o sea, todos los polímeros sintéticos, ojo, que hay polímeros naturales, ¿vale? La naturaleza está lleno de estructuras poliméricas que son una de las más eficaces que hay para muchos objetivos. Como apunte, para el que quiera investigar sobre ese tema, porque está también conectado con otro tema, uno de los polímeros más interesantes para estudiar naturales es el ADN y el ARN, ¿vale? Son polímeros, son estructuras poliméricas, ¿vale? Pero bueno, al tema que eso ya lo dejo para otros temas, ¿vale? Para el tema que nos ocupa, claro, estamos hablando de que los polímeros provienen de los hidrocarburos, se sacan los polímeros sintéticos, se sacan de los hidrocarburos. Los primeros polímeros provienen de la empresa DuPont, ¿vale? Que es precisamente la que patentó el Stadis 450. Los primeros, que son las poliamidas, que son cadenas de proteínas, se inventaron, se patentaron en el 1920 y algo, para que os deis una cuenta que, o sea, deis 20 y cuenta que no algo. es algo de ahora. 1920 y algo, ¿vale? La primera poliamida, no recuerdo cuál fue ahora mismo, ¿vale? Por la empresa DuPont, que es la misma, repito, que patentó el Stadis 450, que ahora no es de DuPont, la vendió a Octageon y este fue comprado por Inospec, que es la empresa de químicos que ahora mismo comercializa el Stadis 450, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consiguen los polímeros? Pues el otro día estaba investigando yo para coger algunos datos para esta entrevista y resulta que usan hornos, ¿vale? Para crear esas, o bien reacciones, hay dos formas de crear los polímeros, por adición y por condensación. Pero bien, usan hornos con aire caliente. No sé si estáis viendo la conexión. ¿Qué es una turbina? Algo al que le mete un hidrocarburo, ¿vale? Muy disperso y que es atravesado por aire caliente, ¿vale? Y en el que además puedo jugar con el aire que entra, con el número, la cantidad de tal. Para completar todo esto, tengo no te lo pasé, por cierto, te lo voy a pasar ahora, ¿cómo se llama? Un análisis de investigación del estado de la tecnología, ¿vale? Por la Carlos III, que es, digamos, una especie de estudio de qué tecnología de algo, hasta qué punto de tecnología se conoce a día de hoy, ¿vale? Sobre polímeros o materiales inteligentes, que se le llama también, ¿vale? Polímeros inteligentes. Y es polímeros a los que se les da un estímulo del tipo que sea, lumínico, de tensión, electromagnético, de temperatura, de pH, y el polímero te da una respuesta, o sea, sí, una respuesta, ¿vale? Es decir, se comporta de una forma. Pues yo le meto tensión y me da electricidad. O yo le meto electricidad y me da una respuesta lumínica. O yo le doy, etc. También se pueden combinar los polímeros en copolímeros, que me dan la respuesta de cada polímero. Entonces, una de esas respuestas es que yo le meto o bien un estímulo eléctrico o magnético y el polímero puede cambiar de forma o puede deformarse o puede moverse, etc, etc. Ahora entendemos por qué señales electromagnéticas en un material conductor, que es la base de los polímeros, ¿vale? Los hidrocarburos y el queroseno entre ellos es la base para hacer polímeros, puedan manipular de esa forma. Es que además es que hay que verlo, eso la gente lo tiene que ver. Se tiene que meter en Windy, por ejemplo. Para mí es una de las aplicaciones más gráficas que existen para verlo, porque tiene un motor gráfico muy bueno, ¿vale? Y además en movimiento. Te vas al modo satélite, ¿vale? Y en lo visible, que tiene 3 filtros, ves cómo se van doblando, girándose y haciéndose esquinas, literalmente esquinas. La naturaleza no hace esquinas. Se van haciendo esquinas de todos esos, lo que hemos llamado el troncho, toda esa amalgama de combustibles en el Atlántico, ¿vale? Es que es de verdad que lo digo, que es flipante. O sea, cuando tú ves eso, cogen esas curvas imposibles, cogen esos movimientos muchas veces contrario al viento,
es increíble verlo, o sea, cómo lo van modificando. Por supuesto, con Madre radares. mía. Y un apunte más solo, Frambi, para el que diga, bueno, es que se está haciendo en el mar, que ahí no hay, porque muchas veces si los ves haciéndose esas modificaciones, por ejemplo, cuando van llegando a la costa de Portugal, Portugal tiene tres radares principales meteorológicos, uno al norte de Faro, uno al sureste de Lisboa y uno al sureste de Oporto, ¿vale? Entonces, ahí más o menos sí, en Funchal, que es una isla al sur de la península, al suroeste, y al norte de Canarias, pues también ves mucha modificación. Azores está a reventar de radares, no sé cuántos tiene, o sea, yo creo que casi puede tener uno por cada isla, ¿vale? Ahí ves la mayor modificación, casi siempre todos los frentes que nos vienen del Atlántico sufren una modificación rara, extraña, en Azores, porque además muchos ves que van viniendo de frente, literalmente de frente, no les modifica, y en Azores de repente como que se vuelven locos, como que se vuelven para arriba, para abajo, se destrozan, se parten, se giran, crean borrascas o anticiclones. Es increíble. Bien, para que se plantee muchas veces que está habiendo una modificación en el mar, eso no puede ser. Los barcos llevan radares. Es más, te coges un transatlántico de estos tochos bien grandes, del típico de vacaciones en el mar, y te puedes ver que tiene hasta 5 pelotas de radar, ¿vale? En la zona más alta, normalmente en el techo. ¿Y para qué Los las aviones quiere? llevan radares también. Para estar localizado no le hace falta, o sea, está claro. Exactamente, ni para, porque ahora mismo con toda la comunicación que hay, las antenas, o sea, podrían recibir información meteorológica de muchos sitios, o sea, se está modificando con esos radares, los aviones también tienen radares, etc, etc. O sea, se modifica en todos los puñeteros lados. Bueno, pues Ahora mismo el clima. señores, yo creo que os estáis dando cuenta de por qué no se le ve la cara al hombre y desde luego los datos, que esto ya es lo de menos, como él decía muy bien, no es importante el mensajero, sino el mensaje que nos está dando. Toda esta información, él muy amablemente nos la ha pasado para que el que quiera verla, cualquiera de estas cosas, no tiene más que solicitárnosla porque se le va a pasar y además es lo que queremos, que todo el mundo pueda tener acceso a esta información. Acuérdate, Javier, de enviarme esto último que me has dicho cuando me has Sí, sí, enviado, ¿vale? lo de los Vale. polímeros, sí. Vale, y ahora vamos Y, ya a la penúltima, porque esto creo que daría para no sé cuántos días, bueno, dará, Sí, posiblemente no, no, igual haremos da más. porque da muchísimo. O sea, y hay más Entonces, cosas y más cosas incluso que no, que yo todavía claro. quiero profundizar más porque están No, ahí, no, lo pero, haremos, de verdad. pero, Lo haremos porque veo que esto, yo quería haber hecho 15 o 20 minutos, no sé lo que vamos, me da igual, si hace falta partirlo, se partirá, pero yo creo que esto le interesa ujú. a todo el mundo. Bueno, vamos a pasar a las estrategias de Sí, geoingeniería, objetivos estratégicos, objetivo táctico, por qué y para qué de esta geoingeniería. Y terminaremos ya, porque lo tenía aquí apuntado, pues eso, si hay alguna herramienta o método para descubrir o estudiar y comprender esto de la geoingeniería para el que sí. sea y tenga ganas de Sí, para que meterse cada también. uno, claro, para que cada uno lo pueda ver, que es lo interesante, y creo que en parte es el motivo de esta entrevista, que cada Claro, uno pueda tener la respuesta por sí misma, más allá de que claro. cojas las opiniones de expertos de un lado, de expertos del otro y tal, pero lo interesante es que la gente deje ese espíritu de cuéntame la verdad y ya está, ¿no? Busca la verdad por ti mismo y compruébalo, que Que es lo suyo. si quiere puede. Pasa lo mismo Exactamente, con lo de la pandemia, plandemia, como queramos llamarla exactamente, pasada, que mucha gente le hablaba, no, yo lo que me digan, bueno, pues vale lo que me exactamente. digan. Yo creo que el pensamiento crítico tiene que estar en todos los lugares y en este sobre todo, porque detrás de esto creo que hay muchas cosas. Así que, Sí. bueno, casi todo. Pero bueno, vamos allá a las estrategias, si te parece, los objetivos y luego terminaremos con métodos para descubrir, estudiar y comprender este tema para dejarlo ahí y que cada cual, si quiere, según su nivel de investigación que quiera llegar, para adelante. Si no, a grandes rasgos creo que estamos dejando claro lo que pretendíamos. Sí, Adelante, Javier. bien, pues a ver, ya lo he comentado, ¿vale? El objetivo directo, digamos, o sea, crear sequía, ¿vale? Manipulando las masas de agua y Eso en evitando, por ejemplo, en España. España, evitando que... Sí, sí, en España, yo ya digo, posiblemente por lo que he visto, sea lo mismo en muchos países, ¿vale? Si no todos,
pero yo no lo veo. Entonces, lo que sí hablo es de lo que veo, de lo que tengo experiencia y de lo que compruebo cada día, que es en España. El objetivo en España es la sequía. Como suele preguntar la gente, ¿por qué? ¿Pero para qué quieren crear sequía? Bueno, algunos dicen, no, por el turismo, para que tengamos más sol y tal. Bueno, no. O sea, si ya tiene poco sentido esa idea, después de la pandemia, ¿vale? Y de ver cómo han tratado al turismo, ¿vale? Al sector hostelería, al sector tal, no sé qué, no sé cuánto, que ha sido uno de los más machacados, no el único, pero sí uno de los más, se da cuenta que eso es una tontería. O sea, lo que quieren es precisamente destruir el turismo. Entonces, eso de que crearnos muchos días de sol para que haya turismo, no, más nos beneficia. O sea, en el sentido de que nos va a dar al final dinero porque va a venir gente a hacer turismo aquí. Entonces no tiene sentido. Si acaso en algún día lejano, cuando el turismo lo controle una o dos o tres megacorporaciones, pues lo mismo. A día de hoy no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué crean sequía? Pues es muy fácil, y esto es una verdad que se ha dicho por muchas personalidades, digamos así, que controlan, digamos, la geopolítica o los movimientos globales y tal. El que controla la economía de un país, controla ese país. Literalmente, no hay otra forma de control. Es que ni con un ejército invasor controlas mejor a un país que controlando su economía. Y el que controla el sector primario o el sector base de una economía, controla a la economía. ¿Cuál es el sector primario de cualquier economía? Y sobre todo de un país como España, primariamente agrícola, pues evidentemente agrícola y ganadero, ¿vale? Es decir, alimentos de primera necesidad básicos y productos, materias primas básicos, ¿vale? Si destruyes eso, y ahora lo estamos viendo con todo el problema porque además todo esto se ve que es en varios frentes, que bueno, que la geoingeniería es para mí de las más importantes o la más importante, pero no es el único frente. Tienes ahora toda la historia de Ucrania y del silo de trigo de Europa y tal. ¿Qué coño hace el silo de Europa fuera de Europa? Un país fuera de Europa. Todo el tema del girasol y tal, no sé qué, no sé cuánto. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que cuando viene la época peor de sequía, el invierno más largo, seco, justo se monte la guerra de Ucrania, que llevan a hostias desde ni se sabe Rusia y Ucrania, y ahora justo ocurre todo esto, ¿no? Qué casualidad, oye, todo ahí se coincide en el tiempo. Pues esa es la historia, o sea, destruir porque la estrategia de esta gente, a mí nunca me ha gustado ponerle nombres, de la gente que controla o que se han autodeclarado dioses del mundo y controlan ellos lo que tiene que pasar y no, es siempre la misma: destruir, apoderarse de, suplantar y tergiversar. ¿Vale? Es decir, destruyen la economía. ¿Qué pasa cuando destruyen la economía? Nos quedamos sin productos. Se está viendo ahora. ¿Pasa? Pues que entonces yo te vendo mi producto. Hay escasez de esto, va a haber la mar, qué pena que vamos a tener con lo que teníamos nosotros de girasol, que aquí había una planta girasol casi por habitante o más, y resulta que ahora lo vamos a tener que comprar a otros lados. Ya se están viendo las noticias de, bueno, Europa se plantea comprar transgénicos, cuando había aquí una normativa de prohibición de transgénicos, ¿vale? El famoso que lleva desde hace mucho tiempo, seguramente tú lo conozcas, el TTIP, ¿vale? De los tratados, y se lleva mucho luchando para que no entren. Pues ahora justamente, qué casualidad, nos ha venido una situación en la que nos la pueden colar. Por otro lado, el ganadero ya no tiene, o el agricultor no tiene ingresos, tiene que vender, tiene que dejar la tierra, se tiene que dedicar a otras cosas. ¿Quién se apodera de esas tierras? Pues ya lo hemos visto en todas las crisis económicas que ha habido. ¿Quién se ha apoderado de todas las casas que se tenían que vender porque ya no se podía pagar la hipoteca? Los fondos buitre, los BlackRock, los Vanguard, los tal, que al final son los que controlan todas las empresas tipo aviación, o sea, al final estamos hablando siempre de los mismos, tipo petroquímicas, tipo farmacéuticas, grandes bancas, etc. Y el que controla, eso también es una verdad, el que controla la tierra de un país, controla el país. O sea, si yo poseo su tierra, poseo su terreno, puedo hacer con la gente que viva en ese terreno lo que a mí me salga de las puñeteras narices. Y por otro lado, que esto no es tan obvio, controlas a los trabajadores, es decir, toda la empresa del sector primario, tanto su producción como de su almacenaje, como de su transporte, como su venta, mueve a muchísima gente, mueve a muchas empresas. Una cosa que me enteré yo en pandemia, porque yo lo soy, es que este país, su economía, hasta, no sé cómo está ahora, pero hasta el día de la pandemia se basaba en un 80%, que son palabras mayores, 80% de la economía eran autónomos o pymes, ¿vale? Pequeñas y medianas empresas o autónomos. ¿Qué pasa? A la hora de imponer medidas, eso es mucha gente a la que convencer.
individualmente. Ahora bien, si yo cambio ese 80% contra un 40, o sea, contra un 20% de megacorporaciones, al revés, y le pongo un 60%, por ejemplo, ¿ahora qué tengo? Ahora lo que tengo es un montón de gente que depende de esta o esta megacorporación, que al final forman lobbies entre ellas y son lo mismo. Que, por ejemplo, digamos, yo quiero poner el salario mínimo interprofesional en 1 euro y dame gracias, ¿vale? Y soy muy magnánimo. ¿Qué pasa? Con un 80% de gente individual, pues te van a decir que te columpies, ¿vale? Que no. O cualquier otro, o días de vacaciones, o jubilación, o pensión, o paro, ¿vale? Cualquier medida me vale. ¿Qué pasa? Que ahora ya tengo un 60% de megacorporaciones. Y las megacorporaciones, digamos, para lavarle un poco las manos al gobierno y que no parezca lo que es, títeres al servicio de otros, dice, pues mira, es que tengo aquí un país, en la China meridional, por ejemplo, tengo aquí una zona que me dicen que me aceptan a medio euro el salario interprofesional. Entonces, si vosotros, españoles, no me lo aceptáis, yo cojo mis dos corporaciones, que son un 40%, por ejemplo, de la economía de vuestro país, y me las llevo. Y la economía se hunde, pero por completo, y creo la de Dios. ¿Qué hace toda la población? No, por favor, venga, aceptamos, venga, vamos a aceptar. O sea, quiero decir, al final controlas, y a base de ese control, pues vas cada vez Bueno, pisando más. bueno, yo creo que ya está Y, claro. y No un es que nos segundo, si están... me, muy Sí. rápido, un resumen de las estrategias, sí, muy rapidito, ¿vale? Que lo voy a resumir muy rápido. Las estrategias, digamos, los movimientos estratégicos o las operaciones con la humedad se basan en dos tipos: reducir y mover, ¿vale? Mover ya lo hemos visto, ¿vale? Hacer esos bloqueos de amalgamas para bloquear las nubes y desviarlas, moverlas horizontal. Y reducir se basa siempre en coger un frente gordo, por ejemplo, los que nos están entrando ahora en todo marzo, y reducirlo. Bien para destruirlo y poderlo absorber más, ¿vale? Toda esa humedad, bien para controlarlo, ¿vale? Porque los grandes frentes son muy difíciles de mover. Entonces, pueden partir el frente, pueden resquebrajarlo, ¿vale? Pueden separar dos frentes que se iban a juntar con un troncho en medio, pueden separarlo porque ya tienes una pared en medio que no deja que uno y otro se junten, por lo que hemos dicho antes, porque la humedad al final se va juntando, se va adhiriendo una humedad a la otra, para que la gente luego a la hora de ver los movimientos y tal lo tenga claro, ¿vale? Que las dos estrategias son reducir siempre los frentes o la humedad, ¿vale? Ambiente, reducirla, cada vez hacerla más pequeño, en grupos más pequeños, más manejables y más destruibles, o moverlos, ¿vale? Desviarlos. Lo que nos han dicho ahora todos los meteorólogos de que no, es que tenemos un anticiclón persistente ahí y tal, no sé qué, y desvía. No se estaba desviando con los anticiclones. Bueno, los anticiclones pueden encerrarlos en esas amalgamas, hacer una celda, digamos, y dejar en el sitio o moverlos. Pero lo que se está haciendo es mover todo bloqueando, como un río, digamos, o sea, como cualquier forma de energía, tú la bloqueas, le pones resistencia y la energía sale al sitio que menor resistencia tenga, ¿vale? Para que lo tengan claro a la hora de ver luego cuando usen Windy, cuando intenten entender un poquito los movimientos. Oye, ¿qué es Windy? ¿Es un buscador? Sí, No ahora lo lo digo conozco. ahora con... Sí, para mí es de los mejores que hay. Hay otros más completos, pero a nivel usuario, para mí es el que más gráficamente se puede ver sin mucho conocimiento, porque además lo tiene todo muy ahí, muy a mano, ¿vale? Está el de Umesat, que es mucho más completo, pero que es más complicado y tiene muchísimas capas y te ¿Cómo pierdes, se ¿vale? deletrea Y son, Windy? Windy es WIN de Navarra, D de Dinamarca, Y, Vale. ¿vale? Y tiene muchísimas capas y muchos datos para poder en muchas alturas. Y termino ya con eso, que era la otra pregunta que me habías hecho, las herramientas. Pues la primera, observar, observar y observar. Tomar datos, grabar, hacer, por ejemplo, una de las mejores cosas que he visto yo para ver un poquito los movimientos que no se ven a simple vista es hacer time-lapse del cielo. ¿Vale? Te pones una cámara, lo dejas ahí 2, 3 horas corriendo y hacer un time-lapse, que es ese vídeo en cámara rápida de muchas horas. Ahí vais a ver, yo he visto de verdad cosas que no eres capaz de ver en tiempo real, ¿vale? Ni te da tiempo porque tienes tus cosas que hacer, no te vas a estar 3 horas ahí con la mirada fija al cielo. Hacer grabaciones y sobre todo timelapse os va a ayudar mucho a ver qué cosas se está produciendo en el cielo, ¿vale? Y cómo se mueve todo y qué le pasa a esas estelas. Nadie se queda igual mirando una estela durante horas para ver qué le pasa a esa estela. En un timelapse se puede ver. Luego, para comprobar todo el tema de los aviones y tal, igual hay muchas. Para mí la que mejor funciona es Flight Radar, ¿vale? Radar de vuelo.
Flight Radar 24, que es la que uso yo, está tanto en aplicación como en modo navegador, ¿vale? Que te enseña los vuelos, vas a ver que son vuelos comerciales, te enseña la altura a la que va, te enseña la velocidad, puedes hacer playbacks, ¿vale? En modo gratuito tienes hasta 7 días de playback, de poder ver, pues, ayer se me pasó y tal, hice una grabación o vi una estela, pues voy a ver a qué altura iba, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues te puedes ir al día de ayer y te pones el playback para ver qué aviones pasaron. O sea, vais a ver la burrada que se montan, por ejemplo, en Canarias, iros en Flight Radar a Canarias y ver cada día la cantidad de aviones que hay entre Canarias. O sea, es que yo lo digo muchas veces en broma, o sea, cada día Canarias entera se vacía y se vuelve a llenar. O sea, es increíble. O sea, si os podéis contar los aviones que pasan en un día. Y luego, para mí la mejor, Windy, la que te he comentado, que es una aplicación de climatológica, ¿vale? En la que tienes capas de viento, capas de lluvia, pronósticos hasta 11 días, capas de polvo, de concentraciones de aerosoles, modo satélite, que es como ver la Tierra desde arriba y ves todos los movimientos de nube, en 3 filtros, el filtro visible, el filtro infrarrojo, en el que se diferencian las temperaturas, y el filtro blue, que es así un poquito, pues bueno, así un poquito más gráfico. Tienes el radar de lluvia, ¿vale? Que es en el que se ven todas las masas y en el que podéis ver cosas raras que hacen los radares, que eso no lo hemos hablado, pero bueno, esas espirales, esos haces que llaman ecos, que no son ecos de radar, ¿vale? Y tienes un montón de capas y de modos en los que ir comprobando muchas cosas que te cuentan, temperaturas, humedad, presión, etc, etc, y comprobar por ti mismo hasta qué punto es verdad ciertas cosas, como por ejemplo ver estelas largas a una altura en la que no hay apenas humedad, ¿vale? O ver como en el mismo día, en una zona seca y a más baja altura, menos temperatura, se queda una estela larga, que en teoría, según la versión oficial, no debería, mientras que en una zona húmeda, a veces con una humedad del 80 al 90%, tienes una estela corta que desaparece en nada. Justamente al contrario de toda la teoría que nos han dicho. Entonces, con eso, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces esa teoría se basa en que tú no lo vas a comprobar. O lo das por cierto o lo das por incierto, ¿vale? O te crees la geoingeniería, Bueno, entonces dices que no, o crees la versión oficial y crees que sí. Ahí todo lo vais a poder comprobar en Windy. yo creo que a veces, eso también lo comentamos y lo dijiste tú, que no hay, no hay, no hay mejor forma de esconder algo que ponértelo tan delante que no lo veas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, yo, mira, ya nos queda nada más. Voy a hacerte una pregunta que se me ha quedado a mí, Sí. que supongo que a alguien se le habrá ocurrido porque hemos visto todos los que estamos siguiendo esto, varios reportajes, varias cosas, y una de ellas para el tema de lo que es el control climático y tal. Se supone que se había empezado a hacer todo esto en plan pues geopolítica y se llegó a un convenio a nivel mundial que no se iba a utilizar, entre comillas y admiración, la geoingeniería climática porque parece ser que se dijo que, bueno, pues a lo mejor si a mí me interesa aquí tener este clima, pues cojo y arreglo climáticamente con aviones como sea, ¿no? Esta parte de aquí. Pero claro, se llegó a la conclusión, según este documental que yo vi, que me han comentado también varias gente, Ujú. que esto podría influenciar negativamente en todo lo contrario en otra parte del mundo. ¿Hasta qué punto Claro. crees tú que puede ser esto cierto? Si aquí creamos sequía, no vamos a crear una Sí, superabundancia no, de no, a agua en ver. otra parte. O sea, un caos, un tsunami no, no sé, cualquier burrada de caída de agua a lo bestia. Esto es así, Sí, porque eso es se cierto, pero compensa, vamos, o sea, ¿no? claro, porque al final lo que estamos hablando es que la Tierra Ecosistema, un global. es un ecosistema cerrado, o sea, se comporta como un ecosistema cerrado. Entonces, si le creas un desequilibrio en un lado, pero vamos, o sea, no solo en climática, o sea, en lo que hemos hablado de un río, si tú desvías el curso de un río, la zona que bañaba antes y por la que ya no pasa, se desertifica y empieza a cambiar. Entonces, la geoingeniería, eso es algo que nos intenta vender mucha gente, nos la intenta colar en el grupo y se meten y tal, y salen escaldados conmigo, por lo menos. Es que nos intenta vender la geoingeniería climática, que es que además es una cosa oficial. O sea, tienes, por ejemplo, un vídeo de Mario Picazo hablando de geoingeniería y hablando con la palabra geoingeniería.
pero siempre lo venden cuando es desde el lado desde el punto de vista oficial, es benéfica, ¿no? Como para ayudar y tal, no sé qué, no sé cuánto. No existe la geoingeniería benéfica. Si es benéfica para ti, va a ser perjudicial para mí. Eso es así. Vale. Y yo, la lluvia es la que hay. Si yo hago llover en un lado, es que ya no llueve en otro. Eso es así de sencillo. Y luego, en cuanto a lo que has dicho de ese tratado que hay para no tal, no sé qué, no sé cuánto, se ha hecho, está ahí, pero eso es tan cierto como el tratado para no experimentar con seres humanos. ¿Me explico? O sea, se sigue tanto como Se ha pasado, que a día de hoy está muy en boga. se pasa por el forro, vamos, hablando mal y pronto. Exactamente, exactamente. Javier, ya creo que esta duda, por lo menos que yo la tenía bastante clara, pero me gustaba escucharlo de tu voz. Es evidente que igual que el ser humano, igual la naturaleza, lo que es pues todo lo que es la Tierra, y yo creo que todos los países, todos los países, perdón, todos los planetas tienden al equilibrio, y si tú quitas de Exactamente. aquí, falta de allá, y si le pones allá, pues va a faltar aquí. O sea que si ahora mismo en España hay sequía, en otros sitios se están ahogando. O sea que Sí, esto es una miel con R, que vamos a ver qué podríamos hacer. Esta sería la última pregunta, pero no sé si dejarla para ahora que para más adelante. ¿Crees tú que habría alguna solución por parte de nosotros, de la gente de a pie? No sé, a pues juntarnos, agruparnos, observar, desde luego primero conocer, esto está claro, por eso estamos haciendo esto. Y en segundo punto, para mí ¿crees es, tú? para mí es lo básico. O sea, siempre que preguntan y tal, bueno, hay gente, se comenta mucho en el grupo y tal, pues, hacer manifestaciones o denunciar. Por ejemplo, hay gente, no, vete a tal denunciar. Y yo siempre lo digo, ¿y cómo vas a denunciar que un avión que ha despegado desde el aeropuerto de Londres y va, por ejemplo, a Casablanca, quiero decir, ¿qué te va a decir el policía o el juez de turno? Pues que no tiene jurisprudencia, que no tiene, o sea, quiero decir, al final tendría que ser un asunto nacional que desde aquí también despegan, quiero decir, pero muchas veces, por ejemplo, el frente que estuve siguiendo yo, el que se supone que entraban en el 9 y desviaban, la primera partición y la primera modificación que hicieron fue en Estados Unidos. ¿Tú a quién vas a denunciar? En España, que se está modificando el clima, que nos va a llegar en Estados Unidos, claro. Entonces, para mí todas esas son respuestas un poco a la desesperada que no tienen mucho sentido, o sea, porque se está modificando, aunque nosotros seamos un objetivo estratégico España en ese tema, pero se está modificando de forma global. Entonces, denunciar para mí no tiene mucho sentido ni es eficaz. Lo de las manifestaciones, bueno, es una respuesta, pero claro, estamos viendo como si no hay detrás un organismo Un medio. poderoso que mueva. Exactamente, que mueva de forma viral, que es que además es que a mí me desagrada cualquier cosa que se haga viral, en temas de información y de manifestación. Si no tenemos algo poderoso, como ahora las patronales con lo de los transportistas, perdón, o sea, tú intenta hacer tú una manifestación, vas a ver que te juntas con 4 gatos, los 4 que conoces y ya está, no tienes capacidad de convocatoria, nadie, ninguno de nosotros, ¿vale? Ni siquiera asociaciones pequeñas, si no se viraliza de alguna forma mediática, van a tener capacidad de una convocatoria grande. Entonces, al final vamos a ser 4 gatos chillando. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. ¿Que puede conseguirse algo? Puede. Para mí tampoco es la respuesta. Entonces, la Entonces, respuesta al final, la respuesta para mí al final, ¿cuál es? Es ser muchos que entiendan lo que está pasando. Porque al final es cuando las mentiras se rompen, ¿vale? Cuando las mentiras se rompen es cuando una masa, lo que se llama ese... no recuerdo cómo lo dicen siempre, esa masa que parte, digamos, que llegar, crea el llegar, punto de a, llegar, inflexión. a, llegar a esa masa crítica. Esa es la masa crítica, ¿vale? Llegar a ese punto en el que demasiada gente está sabiendo lo que pasa, ya no se traga las mentiras y empieza a tomar acciones individuales o en grupos pequeños o tal. Para mí es eso, o sea, quiero decir, Pues para mí es difundir y conocer la verdad y comentarla, no nosotros, hacer no hacer proselitismo, sino comentárselo a la gente que de verdad tenga dudas, y para eso hay que comprenderlo, hay que tomarse el tiempo de comprenderlo. Quizás no al nivel que lo comprendo yo, pero sí por lo menos al de no sonar como un tarado que habla de naves ovni tirando morguelons con Black Goo para ocultar la venida de no sé qué. Que lo hay y mucho, ¿vale? O sea, bueno, hablar, pues, digamos, de una forma razonada y lógica. pues entonces esperamos, Javier, y a todos vosotros que nos estáis siguiendo. Estoy seguro que no os habéis dormido ninguno. Como mucho sé que vais a cortar el vídeo y lo vais a empalmar luego, porque esto no creo que a nadie que le interese haya sido capaz de cortarlo. Esperamos contribuir con este granito de arena,
a que realmente podamos informarnos si queremos, que a cada vez lleguemos a esa masa crítica, porque yo también estoy de acuerdo con Javier, es la única manera, independientemente, cada uno puede hacer muy poco, aunque puede hacer. Y las manifestaciones, pues eso, manifiéstate aquí de 5 a 6 de la tarde, no, a las 6:30 no, porque ya no puedes manifestarte, no. O sea, Exactamente, esas son esto, las esto, manifestaciones. esto no llega a ninguna parte, pero sí, como dijo aquel, no sé quién era, pero no me importa, lo importante es el mensaje, la información es poder y esa Ujú. información es de la que tenemos que beber todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Así que nada más por hoy. Darte muchísimo, de verdad, de todo corazón, las gracias, Javier. No te conozco, Un no placer tengo, siempre. no tengo el gusto de darte el abrazo, espero algún día sí te podértelo dar. Y nada, pues te emplazo a, si estás dispuesto a hacer este coloquio, pues yo por mí estaría encantado, espero que los demás afecten. Yo creo que sí, no sé si van a ver este vídeo antes o vamos a hacer el coloquio antes, pero de cualquier forma me encantaría que participaras y poderte hacer otra entrevista más, porque ya sé que hablé contigo y ahora sí que corto, que hay incluso conexiones, si no directas, Sí, de geoingeniería con la pasada o presente, porque vete tú a saber, sí, eh, eso. plandemia, ¿vale? Nada Ujú. más, Javier, vuelvo a decirte, reiterarte muchísimas gracias de todo corazón, gracias a vosotros por seguirnos también desde cualquier parte del mundo y tener en cuenta que si esto está ocurriendo aquí en España, en cualquier parte del globo, estés en México, estés en Norteamérica, estés en Latinoamérica, donde estés, está ocurriendo también. Un abrazo de corazón, os queremos mucho y hasta la Otro. próxima. Javier, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.